Tieu Nu. Hola a todos. Las miradas frías y las palabras medidas de la madre de Truong esconden una intención que duele más que cualquier grito. Para ella, Tieu Nu no es la nuera ideal. Es demasiado humilde, demasiado distinta del mundo al que cree que su hijo pertenece. ¿Quiso realmente separarlos, empujada por el desprecio hacia una hija política pobre? ¿O su rechazo nace del miedo a perder el control sobre la vida de Truong? Entre el amor sincero y el orgullo social, una nueva herida amenaza con abrirse, poniendo a prueba la fortaleza de una relación que ya ha sufrido demasiado. A veces, los silencios pesan más que las palabras. Aquella mañana, cuando el sol apenas tocaba los tejados del pequeño pueblo, Tieu Nu sintió una inquietud extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de romper la calma que tanto había deseado conservar. No sabía por qué, pero su intuición le decía que la verdadera prueba de su amor con Truong aún no había comenzado. Desde que Truong decidió quedarse a su lado, lejos de la ciudad y de la vida cómoda que había tenido antes, Tieu Nu siempre vivió con gratitud y con miedo. Gratitud por un hombre que eligió el amor sencillo. Miedo porque sabía que no todas las madres aceptan a una mujer sin dinero, sin apellido importante, sin nada más que un corazón sincero. La madre de Truong llegó al pueblo una tarde sin avisar. Su mirada recorrió la casa humilde, el jardín pequeño, las manos ásperas de Tieu Nu manchadas de tierra. No dijo nada, pero en sus ojos había juicio. Cada gesto educado escondía una distancia fría, cada sonrisa parecía ensayada. Tieu Nu lo sintió, como se siente el viento antes de la tormenta. «Truong, tú merecías algo mejor», dijo finalmente la madre, con voz suave pero firme. «Una mujer que pudiera ayudarte, no alguien que apenas puede mantenerse a sí misma». Esas palabras cayeron como cuchillos invisibles. Tieu Nu bajó la mirada, no por vergüenza, sino para contener las lágrimas. Ella sabía que era pobre, pero también sabía cuánto había amado, cuánto había resistido sola antes de conocer a Truong. Truong, en cambio, levantó la cabeza. Por primera vez, su voz no tembló. «Madre, lo mejor que tengo no es dinero ni futuro asegurado. Es ella, y no voy a perderla por prejuicios». El silencio volvió a llenar la habitación. La madre entendió entonces que no estaba luchando contra una muchacha pobre, sino contra una decisión firme, nacida del amor verdadero. Tal vez no aceptó de inmediato, tal vez su orgullo tardó en ceder, pero comprendió algo esencial. Separar a dos personas que se aman no es proteger a un hijo, es condenarlo a una vida vacía. Porque al final, la riqueza más grande no está en lo que se posee, sino en con quién se decide caminar el resto del camino. Aquella noche, el pueblo parecía más silencioso que nunca. No era porque el viento haya dejado de soplar, sino porque cada uno lleva en el corazón una pregunta sin respuesta. Tieu Nu yacía despierta, escuchando la respiración constante de Truong junto a ella, preguntándose si mañana su amor seguiría siendo tan pacífico como antes. Desde la conversación con su madre, la escuela había cambiado, no en su cariño, sino en sus pensamientos. A veces se quedaba mirando al vacío, como si luchara con recuerdos, con responsabilidades, con la voz de alguien que le había dado la vida pero ahora le exigía una elección imposible. La dama pequeña se preocupaba y no preguntaba. En el amor, ella había aprendido que el silencio también es una forma de cuidado. Al día siguiente, la madre de Truong comenzó a ayudar en la casa. Ordenaba, limpiaba, cocinaba, pero cada gesto llevaba una corrección oculta. «Así no se prepara una sopa nutritiva», decía. «La escuela necesita comer mejor». La pequeña dama asentía en silencio, sintiendo cómo su autoestima se deslizaba lentamente hacia el fondo. En el mercado, las miradas no tardaron en aparecer. Algunas mujeres susurraban, otras observaban con curiosidad. «¿Será verdad que la madre de Truong no la acepta?», murmuraban. Little Lady bajó la cabeza, recordando cuántas veces en la vida había tenido que fingir fortaleza para sobrevivir. Esa tarde, Truong regresó antes de lo habitual. Encontró a Little Lady sentada en el patio, doblando ropa con movimientos lentos, como si el cansancio no fuera físico, sino del alma. Fue entonces cuando entendió que el amor no solo se defiende con palabras, sino con acciones. «Si alguien te hace sentir pequeña, aunque sea mi madre,
Entonces estoy fallando como hombre, dijo con voz baja pero firme. Por primera vez, Little Lady lloró frente a él sin esconderse. No eran lágrimas de debilidad, sino de agotación. Truong la abrazó, y en ese abrazo tomó una decisión silenciosa. Protegería su amor, incluso si eso significaba enfrentarse a quien más respetaba. Mientras tanto, desde la ventana, la madre de Skull observaba la escena. No dijo nada, pero en su mirada comenzó a aparecer una duda que jamás había permitido entrar en su corazón. ¿Y si la verdadera pobreza no estaba en Tio Nu, sino en su propio orgullo? La mañana llegó envuelta en una luz suave, pero dentro de la casa el aire era denso, como si cada Bukchan llevara Teo Nyung Diu Chua Duk Noira. La madre de Truong se levantó temprano, como siempre, preparó el desayuno con la misma precisión de años atrás, pero por primera vez sus manos temblaban ligeramente. Mientras servía el agua, recordó su propio pasado. También había sido una joven pobre, con sueños pequeños y miedos grandes. Había luchado toda su vida para que su hijo no volviera a caminar por ese mismo camino lleno de carencias. ¿En qué momento ese deseo de protección se había convertido en juicio? Tio Nu apareció en la cocina, con el rostro cansado pero la voz suave. «Déjeme ayudarla», madre dijo, sin reproche, sin queja. Ese simple gesto desarmó algo en el corazón de la mujer mayor. Durante el desayuno, nadie habló demasiado. El sonido de las cucharas chocando con los cuencos parecía marcar el ritmo de pensamientos ocultos. Truong observaba a ambas mujeres, sintiendo que el destino de su familia pendía de esos silencios. Más tarde, la madre salió al patio. Vio a Tio Nu colgando la ropa bajo el sol, cantando en voz baja una canción antigua. No era una canción triste, sino una melodía sencilla, como las que acompañan a quienes han aprendido a vivir con poco sin perder la esperanza. De repente, la mujer recordó cómo ella misma cantaba así cuando Truong aún era un niño, cuando no tenía nada más que amor y esfuerzo. El recuerdo la golpeó con fuerza. ¿Por qué había olvidado tan fácilmente quién había sido? Esa tarde, cuando Truong regresó, encontró a su madre sentada junto a Tio Nu, enseñándole a coser un botón. Sus risas eran tímidas, inseguras, pero reales. No era reconciliación aún, pero sí un primer paso. La madre de Truong suspiró profundamente. «Quizás he sido demasiado dura», murmuró. «El amor no se mide por el dinero, ¿verdad?» Tio Nu levantó la mirada, sorprendida. No respondió. Solo sonrió, porque a veces el perdón no necesita palabras. Y en ese instante, Truong entendió que algunas batallas no se ganan enfrentando, sino esperando a que el corazón del otro recuerde su propia verdad. Aquella noche, la casa estaba en silencio. No era un silencio frío, sino uno lleno de pensamientos, de recuerdos que caminaban despacio por los pasillos del corazón. La madre de Truong no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, donde algunas estrellas parpadeaban como si también dudaran. Pensó en su hijo, en todo lo que había sufrido, en la bala que casi le arrebató la vida, en la memoria que aún no regresaba por completo. Y entonces pensó en Tio Nu, en su mirada firme pero humilde, en la forma en que cuidaba de Truong y de Dui sin pedir nada a cambio. Por primera vez la mujer se preguntó, ¿y si la verdadera riqueza no es el dinero, sino la persona que se queda cuando todo se pierde? A la mañana siguiente, el olor del arroz caliente llenó la cocina. Tio Nu preparaba el desayuno como cada día. Truong estaba sentado a la mesa, jugando distraídamente con Dui. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de expectativa. La madre entró despacio. Sus pasos no eran firmes, pero sí decididos. Tio Nu dijo, rompiendo el silencio. La joven se giró, con respeto y un poco de temor. «Sí, madre». La mujer respiró hondo. «He sido injusta contigo. Creí que la pobreza era una vergüenza, cuando en realidad lo es olvidar de dónde venimos». Tio Nu bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Truong se levantó lentamente, confundido pero atento. «Si tú sigues eligiendo a mi hijo, yo ya no me opondré», continuó la madre. «No te separaré de él». Dui corrió hacia su abuela y la abrazó sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno acababa de suceder. Ese abrazo fue el último muro que cayó.
Trung observó la escena con el corazón apretado. Tal vez no recordaba todo su pasado, pero en ese momento supo algo con absoluta claridad. Había elegido bien. La familia se sentó junta a desayunar. El arroz estaba sencillo, el plato era humilde, pero el ambiente era cálido. Afuera, la vida seguía como siempre, vecinos pasando, niños riendo, el sol subiendo lentamente. Y así, sin grandes promesas ni palabras grandiosas, el amor ganó. No porque fuera perfecto, sino porque fue verdadero. A lo largo de la vida, muchas personas creen que el amor debe medirse por la riqueza, el estatus o la apariencia. Sin embargo, la historia de Trung y Tieu Nu nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. El valor real de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en lo que es capaz de entregar con el corazón. Tieu Nu no tenía dinero, ni una familia influyente. Lo único que poseía era una voluntad firme, una paciencia silenciosa y un amor que no huía cuando llegaban las dificultades. En los momentos más oscuros, cuando Trung perdió la memoria y su vida se desmoronó, ella eligió quedarse. No lo hizo por obligación, sino por amor verdadero. Ese amor cotidiano hecho de cuidados pequeños, de comidas sencillas, de noches sin descanso, es el que construye una familia sólida. Por otro lado, la madre de Trung representa una realidad muy común en nuestra sociedad. El miedo al qué dirán, el deseo de proteger a los hijos a través del dinero y la estabilidad material a veces nos ciega. Creemos que alejando a alguien pobre, estamos evitando el sufrimiento, cuando en realidad podemos estar destruyendo la felicidad. Su cambio no fue inmediato, pero fue humano. Comprendió que la riqueza no garantiza lealtad y que la humildad no es una vergüenza, sino una forma de fortaleza. Esta historia también nos enseña que las heridas del pasado, como la pérdida de la memoria de Trung, no siempre se curan con el tiempo, sino con la presencia sincera de quienes nos aman. Aunque él no recordaba todo, su corazón supo reconocer la paz que encontraba junto a Tieu Nu y su hijo. A veces, el amor no necesita recuerdos, necesita constancia. En la vida diaria, muchas familias enfrentan conflictos similares, diferencias económicas, juicios silenciosos, orgullo y malentendidos. La lección es clara. Antes de juzgar, debemos observar cómo una persona ama, cómo cuida y cómo permanece cuando todo se vuelve difícil. Al final, una familia no se define por la sangre ni por el dinero, sino por la elección diaria de protegerse, comprenderse y caminar juntos. Y ese es, quizá, el aprendizaje más valioso de todos.